Tardes, estimados participantes. Bienvenidos a esta eh, en este último encuentro síncrono, hoy 19 de marzo. Felicidades a todos por ese gran mm, encuentro de béisbol que nos trajo el campeonato de Venezuela. Bueno, pero hablando de ya de entrada en materia, vamos a compartirles por aquí la pantalla. ¿Ok? Comparto por aquí la pantalla de lo que tiene que ver con la materia. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito sobre la legislación que regula la contabilidad bancaria en Venezuela. Fíjense, es importante que nosotros, como participantes en una clase que tenga que ver con la contabilidad bancaria de Venezuela, nosotros conozcamos todo lo que es las normas o la legislación que regula la contabilidad bancaria en Venezuela. ¿Ok? Esas normas, ¿ok? Son de vital importancia para nosotros poder tener una visión clara de cómo se maneja la contabilidad en Venezuela. Bueno, la dinámica es como siempre, yo voy a ir grabando la videoconferencia y ustedes simplemente, poco a poco se van a ir conectando, cosa de que si nos logran conectarse, igualito queda grabada la videoconferencia y ustedes pueden visualizarla, ya que yo la subo a YouTube y les dejo el enlace en la zona de anuncios del profesor. Fíjense algo. La legislación venezolana está compuesta por varias normas, ¿ok? En lo que tiene que ver con la contabilidad bancaria. La ley de instituciones del sector bancario, que es la ley número 9627, publicada en Gaceta Oficial el número 6015, extraordinaria del 21/12 del 2010. Establece los principios generales para la organización, funcionamiento y supervisión de las instituciones bancarias. Regula aspectos contables como la obligación de llevar la contabilidad conforme a las normas técnicas, también la presentación de los estados financieros auditados y la conservación de registros contables. Las normas de esta norma, esta ley, es importante ya que donde entra la contabilidad nos dice que eh, las normas técnicas que existen para la contabilidad bancaria deben ser asumidas por cualquier institución bancaria. ¿Ok? Eh, También existen las normas de contabilidad del Banco Central de Venezuela. ¿Ok? El Banco Central de Venezuela emite unas normas contables específicas para el sector bancario, como el plan de cuenta, que para instituciones bancarias, que establece una estructura contable obligatoria, las normas sobre las revelaciones financieras, que son requisitos de información en estados financieros, y la regulación sobre las provisiones y activos ajustados, que son criterios para registrar préstamos en mora y provisiones. Todo esto enmarcado dentro de las normativas de estas normas contables específicas, ¿ok? También tenemos el Código de Comercio, el Código de Comercio que nos da obligaciones generales de llevar la contabilidad ordenada y fidedigna, está en su artículo 32 y 38, y el artículo 1173 que nos exige que los libros contables sean legalizados ante el registro mercantil. También existe la ley contra ilícitos cambiarios del 2010,
Esa es la ley 9526 y publicada en Gaceta Oficial 39503 del 2010, donde se exige a las instituciones bancarias reportar operaciones sospechosas relacionadas con el control cambiario. También están las normas internacionales de información financiera, las NIF o con sus siglas en inglés IFRS. Aunque Venezuela no ha adoptado plenamente las NIF, algunas entidades bancarias deben ajustar sus reportes a los estándares internacionales, específicamente si tienen operaciones en el exterior. Tenemos una de las principales instituciones que emite regulaciones en cuanto a la contabilidad bancaria, que es la Sudeban, que emite circulares y resoluciones específicas sobre la clasificación de la cartera de crédito, o como ejemplo la categorización de los préstamos según el riesgo, también los requerimientos de capital, Basilea 3 y los reportes financieros periódicos, balances, estados de resultados, etcétera, etcétera. También tenemos la ley del impuesto sobre la renta, que tiene artículos relacionados con la contabilidad bancaria, donde habla del tratamiento de ingresos y gastos financieros y las deducciones de provisiones para créditos incobrables. En conclusión, la ley la contabilidad bancaria está regida por varias normas, ¿ok? Ninguna sobrepasa la otra, pero sí es importante que existan eh, una categorización, pues, en lo que son normativas. Por ejemplo, la contabilidad bancaria en Venezuela está regulada por un marco legal complejo que incluye la ley principal del sector bancario, ¿ok? Las normas del Banco Central y la SUDEBAN, que hablan de una contabilidad específica, el Código de Comercio, que nos da unas obligaciones generales a todo lo que las actividades del sector bancario, y otras leyes complementarias como son la ley cambiaria, la ley tributaria, etcétera. Sí, sí es importante que se tenga en cuenta este tipo de leyes, pues, o que existen este tipo de leyes. Vamos a ver aquí un poquito sobre la Ley General de Banco. La Ley General de Banco y otras instituciones financieras es la vía para evitar caos financiero al estar sustentada en tres elementos fundamentales. De todas maneras, antes de hablar un poquito de la Ley General de Banco, vamos a ver si podemos nosotros aquí, déjenme salirme de aquí y ver si podemos ver este videíto. ¿Ok? Vamos a ver este video que En tiene este que video ver, vamos a explicar qué es un banco central y cuáles son sus funciones principales. que nos va a hablar del banco, de los bancos centrales y sus funciones principales. Un banco central es una institución encargada de administrar y ejecutar la política monetaria de un país. Entre sus objetivos más importantes está el de conservar la capacidad de compra de la moneda, o sea, controlar la inflación. Un banco central puede ser o no independiente del gobierno. Se maneja la hipótesis que entre mayor independencia tenga, mejores serán los resultados de la política monetaria en la economía de un país. Esta independencia está supeditada al marco legal que rige al Banco Central. Por ejemplo, la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, está dirigida por una junta de 7 miembros que son nombrados por el presidente con periodos largos de 14 años. De esta forma, intentan aislar las influencias políticas de gobiernos que duran 4 u 8 años y que normalmente tienen necesidades a corto plazo. Resaltamos la importancia de la autonomía en las decisiones de un banco central porque un gobierno de cierto partido político que quiera ganar las próximas elecciones tiende a utilizar la política monetaria a favor de la emisión excesiva de dinero y la manipulación a conveniencia de las tasas de interés, lo cual tiene graves consecuencias a mediano y largo plazo sobre la tasa de inflación. Ahora veamos cuáles son las funciones que por lo general tienen los bancos centrales.
La primera es regular la oferta monetaria por medio de instrumentos como las operaciones de mercado abierto que veremos en el próximo capítulo, los encajes bancarios o las tasas de interés. También tiene la función de administrar las reservas internacionales del país. Otra función es emitir la moneda y todos sus procesos relacionados. El banco tiene el monopolio de la producción del efectivo de un país. Puede funcionar como prestamista de última instancia o banco de bancos, como lo llaman algunos economistas. Toma esta figura cuando algún establecimiento de crédito tiene problemas de liquidez y así garantizar la estabilidad del sistema financiero. Puede supervisar y regular el comportamiento de las entidades financieras. Y por último, también puede asesorar al gobierno con informes, estudios o estadísticas acerca de la política económica del país. Espero que... Fíjense, ese video es muy claro y nos habla de lo que es el banco, los bancos central, que es un banco central. Y entre una de las importantes funciones que tiene el Banco Central es emitir o estandarizar regulaciones que tengan que ver eh, con la presentación de los informes o de los estados de resultados a nivel bancario, que deben tener unas características específicas y debe estar enmarcado entre ciertos lineamientos. Entonces, cuando hablamos de la ley que regulan la ley de bancos y otras instituciones financieras, este, es la vía para evitar el caos financiero y al estar sustentada en los elementos fundamentales, como un control rígido e integral basado en la legislación vigente por la parte de la superintendencia de los bancos, el nombramiento de los funcionarios con alta moral pública y un desempeño privado honorable, además de alta competencia y profesionalismo, la vigilancia y veeduría de la sociedad civil sobre las instituciones financieras y los entes de control creados por los estados mediante la legislación pertinente. La clave para ejercer el control estricto era el fortalecimiento de la superintendencia de bancos, organismo, y tal para el Estado venezolano pudiera garantizar realmente a los habitantes de este país que sus depósitos no serían nuevamente sustraídos. En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el número 40.557 de fecha 8 de diciembre del 2014, en el Consejo de Ministros se dicta un decreto número 1402, decreto con valor y fuerza de ley, de forma de ley de instituciones del sector bancario. Esta ley define y regula el funcionamiento de los bancos y demás instituciones financieras que tienen su asiento principal en el país, sin menoscabo de que puedan tener representaciones en el extranjero. De igual manera define y regula las atribuciones de los organismos establecidos por el Estado venezolano, quien en ejercicio de su función y supervisión y control determina y supervisa la actuación y funcionamiento de todas ellas. Así, en cuanto a los organismos de supervisión y control, se contempla lo relativo a la Superintendencia de Banco y otras instituciones financieras, el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, FOGADE, y el Consejo Bancario Nacional. Los organismos de supervisión y control, que está la Superintendencia de Banco y otras instituciones financieras, por ejemplo, la Sudeban es un organismo autónomo de carácter técnico y especializado con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, que tiene como función principal supervisar, controlar y vigilar las instituciones financieras. Como le dije al principio, existen las normativas o los documentos que emitidos por la Sudeban que estandarizan una regulación en cuanto a la forma de la presentación de la contabilidad. Esta superintendencia es el ente adscrito al Ministerio de Finanzas a los efectos de de la tutela administrativa, gozando de las prerrogativas, privilegios y exoneraciones de orden fiscal, tributario y procesal. Este,
La SUDEBAN goza de autonomía funcional, administrativa y financiera y se realiza a través o realiza su supervisión a través de las funciones desarrolladas por las seis gerencias claves de inspección, las cuales tienen responsabilidad de instrumentar dos tipos de controles fundamentales: el control directo, que es una inspección en el sitio, y el control indirecto, que es la inspección extra sitio. Luego de culminar la crisis en 1994, la Superintendencia de Bancos y el Estado, a través de la Superintendencia para la Promoción y la Protección de la Libre Competencia, decidió reforzar de su desempeño, trazándole tres objetivos fundamentales para iniciar su reestructuración. Uno de esos objetivos era asegurar, mediante la vigilancia y el control, que las instituciones financieras lleven a cabo sus actividades de acuerdo a la norma establecida. Otra era velar por la transparencia y estabilidad del sistema financiero. Y la última, en garantizar a los depositantes que la inversión de sus ahorros en operaciones propias de las instituciones financieras para disminuir así el riesgo moral. Para satisfacer los extremos previstos en la norma, su actuación deberá, como mínimo, asegurar que los bancos, entidades de ahorro y préstamo e instituciones financieras tengan sistemas y procedimientos adecuados para vigilar y controlar sus actividades en la escala nacional e internacional, si fuera el caso. Obtener información sobre los grupos financieros a través de las inspecciones regulares. Obtener información sobre las transacciones y relaciones entre las empresas y los grupos financieros. Recibir estados financieros consolidados a nivel nacional e internacional. Evaluar los indicadores financieros de las instituciones y del grupo y obtener información sobre la respectiva estructura accionaria, incluyendo los datos que permiten determinar con precisión la entidad de las personas naturales propietarias finales y las acciones o de las compañías que las detectan. El Consejo Bancario Nacional también es otra de las instituciones que puede generar algún tipo de instrucción o ordenamiento jurídico que permita llevar un control más efectivo de lo que son las instituciones bancarias. ¿Ok? El Consejo Bancario Nacional fue fundado el 14 de marzo de 1940 de acuerdo de acuerdo a expresa disposición de la Ley de Bancos del 24 de enero de 1940. Ok, actualmente se rige por lo dispuesto en la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras, y esta dispone que el Consejo Bancario Nacional tendrá su sede en Caracas, estará formado representado por uno de los bancos e instituciones financieras regidas por la ley o por las leyes especiales, con la única excepción del Banco Central de Venezuela. Lo único que no puede formar parte del Consejo Bancario Nacional, el Banco Central de Venezuela. Conforme a estas disposiciones, todas las instituciones, eh, conforme a estas disposiciones, todas las instituciones financieras de capital privado, mixto o público, incluidas en las entidades de ahorro y préstamo y los bancos extranjeros, son obligatoriamente miembros del Consejo Nacional, del Consejo Bancario Nacional. La ley establece que el Consejo Bancario Nacional tiene dos órganos deliberadamente y de decisión, que son la Asamblea y la Junta Directiva. La Junta Directiva está formada por un presidente, dos vicepresidentes y cuatro vocales que serán elegidos en asamblea de su propio seno. Y la asamblea deberá reunirse cada vez que la convoque su presidente con una frecuencia de por lo menos una vez mensual. Entre las atribuciones principales son estudiar las condiciones bancarias y económicas del país y enviar informes con sus conclusiones y recomendaciones a la Superintendencia de Bancos y al Banco Central de Venezuela. Responde
las consultas que le haga la Superintendencia de Banco y el Banco Central de Venezuela y otras atribuciones importantes como estudiar, coordinar y mejorar las prácticas bancarias y velar por su observancia y uniformidad. Aquí entra la contabilidad. Estudiar para su cabal ejecución las disposiciones y las medidas que dicten el Ejecutivo Nacional, la Superintendencia de Banco y el Banco Central de Venezuela. La ley establece que el presidente del Consejo Bancario Nacional forma parte de la Asamblea del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria y que el Consejo Bancario Nacional presentará una terna a continuación y decisión del presidente de la República para que de ella sea seleccionado un miembro principal y suplente para formar parte de la junta directiva de ese mismo organismo. Y tenemos el Fondo de Garantía de Depósitos, que es FOGADE, que sus funciones principales son garantizar los depósitos de, del público realizados en el banco, prestar auxilio financiero para establecer la liquidez y solvencia de los bancos, ejercer funciones de liquidador en caso de liquidaciones de bancos e instituciones financieras. Está estructurado, el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria está conformado por una Asamblea General integrada por el Ministro de Finanzas, quien la presidirá, el presidente del Banco Central de Venezuela, el director ejecutivo del Consejo Superior y el presidente del Consejo Bancario Nacional. Las instituciones amparadas por FOGADE son todos, prácticamente casi todas las instituciones financieras, como los bancos universales, los bancos comerciales, los bancos de inversión, los bancos hipotecarios, los fondos del mercado monetario, las sociedades de capitalización y las arrendadoras financieras. Todas estas constituidas y domiciliadas en el territorio nacional y regidas por la ley de bancos y otras instituciones financieras, así como las entidades de ahorro y préstamo y reguladas por la ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo. Es importante que se tenga en cuenta este tipo de información para que no esté aislado lo que se hace a nivel de regulaciones de las instituciones financieras del país. Tenemos también cuando hablamos de contabilidad bancaria, tenemos una, este, una información bastante precisa cuando hablamos de la legislación que regula la contabilidad bancaria en Venezuela y cómo funcionan o cómo están estructurados los organismos de supervisión y control de estas instituciones financieras. No puedo ahorita descargarlo, pero les aconsejo que lo revisen porque está bastante resumido esta presentación. eh, Realizada por la licenciada Ana Pereira y nos da un bosquejo claro, ¿verdad? De cómo funcionan o cuáles son las principales funciones en cuanto a la contabilidad bancaria de los organismos como la SUDEBAN, el Consejo Bancario Nacional, el FOGADE, etcétera, etcétera. Eh, Vamos a salir de aquí y vamos a hablar en general de lo que es la ley de instituciones financieras, que también aquí está la Gaceta Oficial. Les aconsejo que la descarguen y la tengan como, como apoyo, ¿verdad? En cuanto a lo que van a realizar ustedes en el informe escrito, ¿ok? Porque es importante que en el informe escrito no solo sea un copia y pega, sino que sea un análisis interpretativo de los temas que ahí se señalan. Por otra parte, les puedo decir que en lo que se refiere
a la materia, bueno, la mayoría van bastante adelantados, van aprobados, pero es importante que la última actividad sumativa sea superada con buena calificación para que no bajen su índice académico. Sin embargo, les voy a decir que esta actividad sumativa es un informe escrito que habla del análisis, ¿ok? De la legislación que regula la contabilidad bancaria, hablando de sus características, los elementos, las regulaciones y, y los entes controladores, ¿ok? Como son la SUDEBAN, el Consejo Bancario Nacional, y las leyes que regulan eso. Es una portada, llevan sus características letra Arial 12, entrando, muy importante. Revisen la rúbrica, porque en la rúbrica se les indica las partes más importantes. Es importante que también en los informes, además de dar una conclusión y una opinión clara, ustedes puedan dar lo que llamamos un ejemplo o que ejemplifiquen y que coloquen imágenes o- o gráficos que de verdad representen parte de lo que es el tema que se está tratando. Como la presentación esa que les enseñé ahorita, hay una cantidad de esquemas, ¿verdad? Que nos dicen cuáles son por orden jerárquico, cómo funcionan las instituciones financieras. ¿Ok? Bueno, veo que todavía no se ha conectado ninguno de ustedes, pero bueno, yo igualito voy a dejar la conversación, la, el- la actividad síncrona grabada y bueno, se las dejaré en el foro de anuncios del profesor. ¿Ok? Aquí. Eh, Me gustaría que ustedes tuvieran, que le dieran bastante importancia en lo que es la ley del Banco Central de Venezuela, cómo funciona, cuál es la importancia, la contabilidad, cómo es la contabilidad bancaria en Venezuela, quién la regula, todo eso lo presenten en el informe. Bueno, por mi parte voy a dar por finalizada la actividad síncrona, no sin antes recordarles que deben estar muy pendientes del tiempo para la entrega de las actividades eh, sumativas, ¿ok? Un abrazo grandote, la bendición de mis ángeles para todos ustedes y bueno, vamos a dar por culminada la actividad 5.